¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar en el cual queremos comentaros cómo trabajamos con Allplan como plataforma BIM en un trabajo homogeneizado basándonos en un modelo digital 3D, y lo que pretendemos en esta hora y media aproximadamente que estaremos juntos es mostraros cómo trabajamos con nuestra plataforma Allplan lo que son los llamados procesos BIM. Como supongo que muchos de vosotros ya habéis participado en otros webinars, simplemente introduciros muy rápidamente el funcionamiento del webinar. En principio es solo comunicación entre vosotros y nosotros vía chat. Tenéis un panel de control a mano derecha donde podéis poner ahí vuestras cuestiones. Todas van a quedar registradas, así que al finalizar el webinar las contestaremos todas. Y nada más, o sea que en principio vamos a comenzar. Bien, un poco primero plantear lo que es la situación actual en cualquier oficina de proyectos. Como sabéis, en cualquier proyecto intervienen muchos colaboradores. Cada uno de estos colaboradores necesita y trabaja una información específica para su actividad en el proyecto, en la obra, e incluso cada uno de ellos trabaja con plataformas y softwares diferentes. Hoy día nos encontramos en que, bueno, si nosotros somos un poco el centro, el responsable del proyecto, y tenemos que trabajar y enviar archivos y recibir archivos de todos estos colaboradores. Y evidentemente cada uno de ellos, como os decía, necesita su propia información. No es lo mismo que yo tenga que pasar un estado de mediciones a la empresa constructora o al aparejador para que me haga un presupuesto. Él necesitará unos datos concretos. En cambio, a lo mejor el cliente necesitará una presentación con, obviamente, otro tipo de datos, como puede ser un render, una presentación fotorrealística. El calculista de estructuras, obviamente, necesitará un modelo estructural de nuestro edificio. El de instalaciones necesitará un modelo volumétrico con materiales de nuestro edificio, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno va a requerir la información específica. Hoy día, un poco, nos encontramos con un proceso fragmentado de todo lo que es el proyecto. La gran mayoría trabajáis seguramente con programas incluso no 3D, sino un 2D, con lo cual el trabajo aún es más tedioso, porque muchas tareas de importar y exportar son muy repetitivas, porque hay que repetir la información, ¿no? Nosotros planteamos este proceso fragmentado, obviamente, como un proceso integrado, es decir, y para ello requerimos de una plataforma única. Obviamente la nuestra es Allplan, que nos va a permitir estar en el centro de todos ellos y podernos comunicar con cada uno de estos colaboradores y mandarle la información que él necesita. A eso se le llama una plataforma BIM. Las diferentes formas que hay de comunicarnos y de pasar información a cada uno de estos agentes o colaboradores del proyecto que intervienen en el proyecto son varias. En principio hay un formato estándar de lo que son procesos BIM. Es un formato que se llama IFC, que cualquier aplicación BIM reconoce no solo lo que sería la geometría puramente de elementos 2D CAD, sino que además reconoce también cualquier elemento constructivo del edificio, como podían ser pues muros, pilares, columnas, losas, escaleras, cubiertas, vigas, etcétera, etcétera. Es decir, ya elementos arquitectónicos que nosotros podremos exportar a otros programas BIM para que ellos utilicen ya el modelo y no tengan que volver a entrar toda esta información que nosotros ya hemos generado, con lo cual mantenemos un poco la homogeneización del proyecto. Sabemos que él no va a tocar prácticamente nada de nuestro diseño, simplemente va a actuar directamente sobre el diseño y nos va a enviar el mismo edificio pero con su información. ¿De acuerdo? Por tanto, lo importante es que esta plataforma central sea capaz de comunicarse con cada uno, digamos, de los softwares o aplicaciones que todos estos colaboradores puedan utilizar.
En Nemetschek hemos desarrollado interfaces de comunicación de archivos que representan más de 50 formatos diferentes, obviamente incluidos los más estándar de XF, DVG, de AutoCAD, PDF, Rhino, SketchUp, IFC, obviamente, pero muchos otros que no son puramente del diseño, sino que veréis que también nos van a permitir exportar datos. Por ejemplo, un analista de costes y presupuestos seguramente no necesita tanto los planos como a lo mejor sí líneas de medición y mediciones bien hechas. Por tanto, son datos, ¿de acuerdo? Un poco nosotros vamos a explicar todos estos procesos basándonos en lo que creemos que son los 10 puntos clave que nos van a diferenciar de otros programas BIM. Obviamente ya veréis a lo largo del seminario las grandes diferencias que presentamos obviamente con plataformas más estándar tipo 2D, tipo AutoCAD, ¿no? Pero también para los que estéis analizando otros sistemas BIM, tipo Revit, tipo Archicad, espero que veáis las 10 grandes diferencias entre Allplan y estos otros sistemas. Vamos a ir por partes. Primero un poco la historia, ¿no? Es decir, quién es Nemetschek, desde cuándo estamos trabajando con esta plataforma Allplan. Bueno, pues llevamos desde el año 84, son más de 25 años de experiencia innovando para el sector AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Por tanto, nos podemos considerar pioneros en procesos BIM. El profesor Nemetschek fundó la empresa en el año 63, pero no sacó la primera versión del programa hasta el año 84, es decir, que ya llevamos unos cuantos años trabajando en ello. Nemetschek dispone de 3 centros de desarrollo, eso significa un montón de gente dedicada a desarrollo, más de 60 personas en Múnich, Bratislava y Sofía. Y no es muy ético que digamos que somos el más completo y avanzado, pero queremos demostrarlo en esta presentación. También datos de una consultoría independiente, inglesa, se llama Kanbashi, que veis aquí el gráfico, donde vemos que Nemetschek año tras año sigue siendo el líder en ventas en lo que es en Europa, en el mercado AEC, Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Incluso por delante de Autodesk, cosa que mucha gente pues no lo sabe. Allplan realmente está muy implantado en Europa, en el centro de Europa, Alemania, Suiza, Francia, Italia, todo lo que es la parte de centro de Europa. Y digamos que cada versión de Allplan, diríamos, representa un avance muy importante tanto en lo que es el desarrollo de software CAD como BIM para nuestro sector, que es arquitectura, ingeniería y construcción. Todas estas innovaciones representan, como os decía, un paso importante. Empezamos desde la primera versión ya trabajando en un sistema multiarchivo. Esto lo veréis que es fundamental para trabajar de una forma muy flexible, cómoda, y que nos va a permitir colaborar en equipo de una forma muy cómoda, muy fácil. Obviamente diseño paramétrico, desde la primera versión los elementos arquitectónicos del plan tenían ya una serie de parámetros que nos permitían definir muchas variantes de un mismo elemento. También aportamos en una versión lo que son los asistentes del proyecto, que facilitan enormemente la estandarización de procesos en una oficina técnica de proyectos, es decir, que todos de alguna forma representemos los proyectos de una forma más homogénea y estandarizada, y que nos ahorre mucho tiempo a la hora de delinear y personalizar el cómo representamos los elementos. Todo esto lo veremos. Luego, también el desarrollo de las vistas asociativas, es decir, que a partir de un modelo 3D y en fases de anteproyecto podemos crear diferentes vistas en el mismo archivo para poder analizar cómo nos va quedando el trabajo de nuestra maqueta tridimensional y poder trabajar en cada una de las vistas. Nos va a facilitar mucho el proyecto y no cometer errores, incluso en fases iniciales, que necesitamos mucha información de las diferentes facetas del edificio, diferentes vistas del edificio. También incorporamos hace 3 versiones lo que es un indicador energético para que también en fases iniciales del proyecto, en anteproyecto, pues podamos ya evaluar el comportamiento energético que va a tener nuestro edificio, simplemente metiendo 4 materiales con unas características físicas determinadas. También
desde el principio. Alplan soportaba el OpenGL nativo. La primera versión de Alplan nació en Unix, con lo cual el OpenGL era nativo, y desde entonces que mantenemos este motor, con lo cual por poca tarjeta gráfica que tengáis podréis visualizar el modelo 3D con una buena calidad y realmente en tiempo real, con lo cual nos va a hacer que el sistema de alguna forma sea muy cómodo, muy generoso a la hora de trabajar con él. Veréis que cada cambio que yo haga en la planta, en alzada, inmediatamente lo veo en la ventana de animación en tiempo real, ¿no? Y la última innovación fue la implementación de un sistema de render con iluminación global, lo cual ahora ya nos permite directamente desde la misma aplicación poder ejecutar y crear renders y vídeos de una calidad fotorrealística sin tener que depender de otros softwares de 3D, de animación 3D, o simplemente tener que depender de terceras partes para que nos hagan ese trabajo. Por tanto, muy importante cuando luego hablemos de la integración de todas estas aplicaciones en una única aplicación. Por tanto, esta plataforma tiene que ser abierta, como os comentaba antes. Nosotros tenemos que tener la facilidad de podernos comunicar con todos aquellos agentes. Un poco este es el mismo gráfico, pero en vez de poner los iconos del constructor, del aparejador, del ingeniero de estructuras, del ingeniero de instalaciones, etcétera, ahora hemos traspasado aquel gráfico con iconos, es decir, con iconos de formatos de archivos. Estos son algunos de los que normalmente nos comunicamos con los colaboradores que trabajan en las fases de diseño de proyecto, puramente de proyecto. Como decía, pues empezando por arriba tendremos pues los que importan o trabajan arquitectura singular o más orgánica, con programas tipo Rhinoceros o bien con Cinema 4D. Todos estos formatos podemos importarlos al plan para luego convertir aquella maqueta tridimensional creada con estos programas y poderla convertir en un proyecto constructivo. También relacionados con un formato XML estándar para traspaso de datos, AutoCAD vía DVG o AutoCAD vía DXF, obviamente PDF, lo veréis ahora, 2D, 3D, VRML para poder generar nuestros modelos y poderlos colgar en Internet con un formato propio de Internet, SketchUp, obviamente, ¿quién no trabaja con SketchUp? Por tanto, podemos leer y escribir en formato SketchUp, y obviamente MicroStation y IFC. Quizá este será el más importante a la hora de comunicarnos con nuestros colaboradores que trabajen también ya con programas BIM, ¿no? Insisto que todos estos iconos son de formatos estándar de lo que serían programas de diseño, pero como os decía, hay otros colaboradores que necesitan más datos que dibujos, ¿no? Y por tanto, la política de Nemetschek es de forma local en cada país en el que estamos. Establecemos convenios con los principales desarrolladores de software para que sus plataformas sean compatibles con las nuestras. Es decir, que si en el caso de España, pues como sabéis, tenemos enlace con Presto de Soft desde hace muchos años, con los programas de CIPE, con los programas de Artec, de cálculo de estructuras, de mediciones, etcétera, etcétera. Por tanto, esta gente necesita datos, estos programas necesitan datos, no tanto diseño, sobre todo en temas de mediciones y presupuestos, ¿no? Pero también veremos que en Alplan tenemos un sistema de informes que es abierto con el estándar de Microsoft Reports, con lo cual cualquiera puede editar estos informes, crearlos a su medida, y obviamente todos esos informes, estos listados que vamos a generar, son compatibles con el formato estándar OLE, es decir, aplicaciones como Word, Excel. Nosotros podremos leer y importar archivos Word, Excel, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, todo eso va a representar que Alplan, y voy a insistir mucho, que Alplan, más que un software, nosotros lo llamamos plataforma, porque va a ser la plataforma con la cual, la plataforma base del proyecto con la cual nos vamos a comunicar con todos nuestros colaboradores. Para que veas un poco cómo nos relacionamos con otros formatos, veamos un pequeño ejemplo. Fijaros que lo que estamos viendo en pantalla no es más que, bueno, tengo un archivo abierto en Alplan, vacío, y un primer paso podía ser
por ejemplo, si me estoy comunicando con un colaborador, me está enviando archivos, podemos ver los diferentes formatos de archivo que estoy guardando, por ejemplo, en el escritorio, y simplemente vamos, por ejemplo, a coger un archivo PDF y lo vamos a arrastrar directamente a nuestra pantalla de Allplan. Automáticamente se nos abre el diálogo de importación de PDF. Aquí podemos definir ya la escala, la resolución, etcétera, y fijaros que ya tengo el documento dentro de Allplan. Obviamente, si el documento está generado con una aplicación CAD, Allplan va a reconocer perfectamente todos los componentes CAD, todos los objetos CAD, líneas, textos, polilíneas, etcétera, etcétera. Objetos 2D tipo imágenes píxel, cualquier cosa insertada. Fijaros que incluso está el logotipo de este fabricante de carpinterías, etcétera. ¿Qué pasa? En otros sistemas CAD, tipo AutoCAD, cuando importáis un PDF, realmente es como una imagen, no podéis trabajar en ella. Aquí en Allplan directamente yo puedo borrar la parte que no me interesa para utilizar solo, pues a lo mejor el detalle constructivo, que es el que quiero meter en mis planos, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaros que cualquier elemento lo detecta. Un texto es un texto, por tanto yo puedo hacer doble clic sobre él, cambiar el tipo de texto, el tamaño, el color, etcétera, etcétera. O simplemente estirar líneas, porque me interesa que a lo mejor estas líneas lleguen hasta aquí. O trabajar ya directamente con mis asistentes, luego hablaremos de ello, porque yo pues me gusta rellenar con este tipo de degradado todo lo que son huecos, y por tanto pues él detecta perfectamente todas las polilíneas. Si están cerradas, pues puedo ir trabajando perfectamente como si estuviera trabajando en cualquier programa de CAD. Eso a nivel de importación. Veamos un poco al proceso a la inversa, es decir, exportación. Pero vamos a ir más allá. He importado un PDF, pero ahora quiero exportar un PDF. ¿Pero qué pasa si exporto un PDF de un modelo 3D? Bueno, esto que estáis viendo aquí es un ejemplo que utilizamos en los seminarios de rehabilitación y reforma con Allplan. Es un caso real de una antigua casa rural convertida en alojamiento turístico. Hemos activado lo que es la ventana de animación. Podemos, como podéis ver, navegar en tiempo real en nuestro modelo, y directamente, clicando con el botón derecho, menú contextual en el fondo, aquí podemos ver, como os decía, si estoy en el modelo 3D, aquí los diferentes formatos de exportación en formatos 3D, Cinema 4D, VRML, 3DS, U3D, PDF 3D, SketchUp, STL, para los que tengáis impresoras 3D, podéis realmente crear modelos estereoleográficos para estas impresoras que te hacen la maqueta a base de capas de resina, o bien a Rhino, etc. Veamos un poco el formato más estándar, que sería el PDF, pero con datos 3D. Vamos a guardar este modelo 3D en formato PDF directamente en el escritorio. Vamos a llamarle casa rural. Y veamos el resultado. Vamos al escritorio e imaginaos que eso lo envío, por ejemplo, a mi colaborador, que está en obra, para ver cualquier detalle de constructivo del modelo. Obviamente yo puedo, luego lo veremos, como podemos generar con Allplan un libro directamente, PDF, con planos, memorias, vistas 3D, etcétera, etcétera. Fijaros que mi colaborador no hace falta que tenga Allplan en donde esté, simplemente con cualquier aplicación de lectura de PDFs, en este caso el Adobe Reader, él puede tocar directamente sobre la ventana y veremos cómo automáticamente se le activa los mismos botones de navegación que yo tenía en Allplan, con lo cual nos va a permitir, de alguna forma, poder trabajar exactamente igual que nosotros lo estamos haciendo en Allplan. Incluso veréis que todo lo que estamos haciendo en el PDF corresponde exactamente con el mismo modelo, es decir, todo el modelo constructivo. Incluso aquí, fijaros que tengo lo que es todos los objetos, él sabe lo que es,
ha exportado un revestimiento de cubierta, está exportando todos los pares, los forjados, las losas, todo. Por tanto, yo puedo ir desactivando, y aquí también estamos ya viendo cómo todas las capas de las cubiertas son independientes, por tanto yo puedo ir desactivando una a una y de alguna forma poder ver todo el desarrollo de la cubierta, ¿vale? Por tanto, todo esto forma parte de que no solo seamos capaces de exportar en formatos estándar, sino que seamos capaces de exportar toda la información que tenemos en nuestro proyecto. Siguiendo en el mismo proyecto y volviendo al plan, esto sería el mismo proyecto de la casa rural ya terminada con sus locales, etcétera, etcétera, vamos a generar ahora una exportación, pero a nivel de datos, no a nivel tanto de dibujos, sino a nivel de datos. Por tanto, en el plan disponemos, como os decía, veremos que tenemos herramientas para extraer datos, y aquí lo que vamos a hacer va a ser sacar un informe, un listado. Vamos a generar, por ejemplo, un listado de que me muestre la geometría de los locales. Porque quiero ver de cada uno de los locales pues, la superficie útil, el volumen, el perímetro, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues a partir de este informe, fijaros que nosotros ahora aquí podemos exportar directamente o bien en formato Excel, bien en formato al plan. Vamos a guardarlo en formato Excel directamente, es decir, que yo me genere de este cuadro directamente un cuadro de Excel con una tabla para que fácilmente yo pueda utilizar esta tabla en mis planos. Por tanto, una vez guardado, yo puedo ir, menú insertar, le digo que quiero insertar un objeto. Fijaros aquí la cantidad de objetos que podemos ir importando, archivos Illustrator, AutoCAD, PowerPoints, Words, etcétera, etcétera. Vamos a buscarlo desde aquí el escritorio, donde lo hemos guardado, y vamos a vincularlo. Vemos que el resultado es exactamente lo mismo que obviamente habíamos generado en el plan. ¿Qué pasa si ahora hago doble clic sobre este objeto? Él sabe que es un objeto Excel incrustado, por lo tanto, automáticamente me abre la aplicación Excel y por tanto yo aquí podía estar trabajándola con toda normalidad. Vamos a editar algunas columnas, algunas filas, vamos a poner algunos colores para que veamos algún cambio. Bien, y cuando hemos terminado simplemente guardamos el archivo y ahora, si este archivo está incrustado en otro archivo que está siendo trabajado por un colaborador nuestro que está trabajando en la red, yo ahora le podía avisar, decir, oye, Pepito, ya tienes el archivo de superficies actualizado, con lo cual él basta con que haga botón derecho y diga actualizar vínculo. Con lo cual queda vinculado este archivo a la aplicación Excel que estaba utilizando la persona que estaba haciendo los listados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, digamos, compatibilidad a nivel no solo gráfico, sino también con programas de datos estándares como pueden ser los de Microsoft. Por tanto, como os decía, nosotros nuestra posición es hacer intercambio, buscar interfaces de comunicación con los diferentes fabricantes. Estos son algunos de los que más conocidos a nivel aquí en España y, pues como os decía, con todos ellos tenemos enlaces directos para pasar nuestro modelo a estos programas. Recordad que al principio decíamos que éramos quizá el más completo. Más completo a nivel de competencia. Y veréis que tanto en trabajos de arquitectura como en trabajos de ingeniería, el plan realmente es muy competente. ¿Por qué es competente? Porque es el más especializado. Tiene las herramientas más especializadas para poder desarrollar cualquier tipo de proyecto constructivo. Veremos que en arquitectura, en este caso, pues disponemos incluso de módulos específicos para topografía y urbanismo, que no vamos a enseñar hoy, pero que os podemos mostrar en cualquier momento. Y lo más importante es que realmente el plan sigue lo que es la lógica constructiva. ¿Qué me refiero con eso? Pues que cuando nosotros construimos un modelo en el plan,
realmente tiene que ser un modelo constructivo, que se acerque lo máximo a la realidad, de tal manera que yo pueda extraer datos y pueda sacar planos, digamos, a nivel de proyecto ejecutivo, tanto a nivel de documentación gráfica como de listados de información, ¿de acuerdo? En esta imagen que estamos viendo aquí claramente, esta es una de las grandes diferencias entre Allplan y otros programas BIM. Es decir, esta imagen de aquí nos está mostrando, por ejemplo, un muro de fachada. Nos está mostrando un muro tabique. Nos está mostrando unos materiales de acabado interior con diferentes capas. Bueno, pues todo eso en Allplan realmente veréis ahora que es sencillísimo de hacer. Es decir, yo puedo tener un muro de varias capas, pero es que si este muro de varias capas, yo puedo editar cada una de las capas del mismo muro de forma independiente. Y además, puedo tener infinitas capas. ¿Por qué? Porque una cosa son las capas del muro, digamos, estructural, o el muro, digamos, portante, o el muro, lo que se llama obra bruta, ¿de acuerdo? Y otra cosa son los acabados de cada uno de los locales. Es decir, una pared puede tener en un revestimiento interior, que en este caso puede tener un mortero de acabado, puede tener luego un gresite, puede tener una pintura, puede un estucado, una pintura, lo que sea, puede tener varias capas, ¿no? Y realmente en un muro podemos tener, en un mismo muro de fábrica, de fachada, podemos tener obviamente locales contiguos, uno al lado de otro, y que tengan diferentes materiales de acabado, ¿de acuerdo? Pues todo eso que aparentemente resulta obvio, pues en otros programas tienes que definir que el muro de fábrica, el muro de fachada tenga ya definidos los muros interiores, y por tanto este muro y este muro tienen que ser dos muros diferentes, y por tanto tendría que dibujar dos muros diferentes, etcétera. Y eso, pues en Allplan veremos que es mucho más lógico. Incluso esta intersección que estáis viendo aquí. Veréis cómo en Allplan es muy fácil controlar qué tabique, digamos, va a buscar qué otro tabique. Cómo hacemos la intersección entre elementos constructivos. Yo puedo definir con un campo que se llama prioridad, muy sencillo en Allplan, si este muro de aquí, este tabique de aquí, va a buscar este primero de aquí, este segundo, este tercero, o el tabique exterior del muro de fachada. Simplemente con prioridades. Basta que le dé la misma prioridad al muro exterior de fachada que al tabique para que este muro me corte estos dos. Vamos a verlo. Iremos cambiando de proyectos para que veáis diferentes tipos de proyectos. Bueno, esto es una parte de un proyecto en el cual estamos trabajando unas habitaciones exteriores a un hotel. Son como unas pequeñas casitas exteriores en un hotel. Cada una de estas pequeñas edificaciones tiene 3 habitaciones y vamos a trabajar sobre ellas. Imaginaos que nosotros tenemos el proyecto más o menos acabado. Ya estoy viendo un poco el aspecto que puede tener un proyecto hecho en Allplan, lo que es la parte de la derecha, toda la parte de representación 2D. Luego veremos que dispongo de diferentes tipos de representación para poder visualizar en función de si lo que quiero es hacer una presentación visual al cliente con materiales o simplemente una presentación a nivel de ejes en blanco y negro. Es decir, el mismo modelo podemos representarlo en planta de varias formas diferentes. Y luego veremos cómo tenemos el modelo 3D que siempre nos va cambiando, ¿no? Vamos a interactuar un poco en este modelo. Voy a hacer un zoom aquí y voy a, fijaros, el cursor detecta esta herramienta pilar. Imaginemos que tenemos este proyecto, lo hemos traspasado al calculista y el calculista nos ha devuelto un modelo IFC con sus pilares, sus columnas, etcétera, etcétera. Ya sea cualquier programa de estructuras que trabaje en 3D es capaz de exportar vía IFC. Por tanto, imaginemos que yo en este caso voy a copiar, pues por ejemplo, este pilar. Y imaginemos que voy a colocar un pilar nuevo, porque me lo ha dicho el calculista o lo que sea, me ha venido importado el IFC, y lo coloco aquí. Primer detalle que estoy viendo es que automáticamente en la representación en planta, lo que os decía, ¿no? Que, bueno, pues nosotros tenemos representado en este color ocre o naranja todo lo que es la albañilería. Por tanto, todo lo que forma parte de la distribución de la albañilería, muros, pilares, etcétera, se representa de la misma forma. No quedan líneas que tenga que borrar, todo queda limpio, y además fijaros que en el modelo 3D tengo ya el modelo completamente actualizado. Pero es que además es un modelo constructivo. Fijaros que simplemente al meter un pilar dentro de lo que es el muro, ya me queda cortado el muro, y además forrado de este acabado de gresite. Dejadme que active un momento las capas, las layers, y oculte este pilar de hormigón.
Y aquí es donde se demuestra que un programa es realmente 3D y constructivo. Hacerlo eso con Revit, con Archicad, no os saldrá jamás. Siempre tendréis la intersección entre el pilar y el muro. Aquí fijaros que ocultando el pilar me está realmente cortando el tabique, me está cortando el pavimento del suelo, ¿vale? Y claramente aquí podemos ver cómo realmente un pilar es un elemento constructivo que me va a permitir a mí extraer datos para hacer una medición correcta. Por tanto, de poco me va a servir a mí tener un programa BIM si no soy capaz de generar mediciones con toda precisión. Y en estos detalles es donde muchas veces no caemos, ¿no? Vamos a hacer doble clic en este pequeño local, donde tenemos el WC, y vemos cómo es una herramienta local, lo que os decía, ¿no? Nosotros construimos lo que es la estructura del modelo, pilares, forjados, losas, escaleras, y luego, al final, siguiendo la lógica constructiva, avisamos al carpintero que nos ponga el parqué, avisamos al alicatador que nos ponga el gresite, etcétera, etcétera, los acabados. Bueno, pues los acabados vienen definidos en el propio local, de tal manera que yo pueda definir en lo que es el propio local, aparte de poderle definir lo que es un uso, una calidad, una denominación corta de plantas, es decir, todos los atributos que me van a servir a mí para documentar los listados, los informes. Tengo una pestaña donde yo puedo insertar los diferentes materiales de acabado. Y aquí podemos, como os decía, meter acabado de superficie lateral, y aquí podemos meter tantos acabados como queramos. Tantos. Cada uno de esos acabados, como en cualquier muro, como en cualquier elemento constructivo, podemos meterle diferentes atributos a estos materiales. Condicionantes. El primer campo sería un condicionante, pero imaginaos porque me importa a mí mucho poder definir un condicionante, por ejemplo, de el descontar superficies cuando estoy, por ejemplo, pintando o alicatando. No es lo mismo descontar una superficie de una pared pintada que descontar los huecos, por ejemplo, de una pared de ladrillo. Entonces ahí podemos poner los condicionantes, pues que a partir de 2 metros cuadrados me cuentes el hueco, ¿no? Que tú todos esos condicionantes los puedes hacer, ¿no? Por tanto, todo esto son campos que nosotros podemos ir a agregar, Aparte, fijaos que tenemos muchos más campos a nivel de lo que es obviamente el espesor físico de cada uno de estos materiales de acabado, el factor con el cual queremos calcular esta medición, el tipo de obra, porque luego nosotros podamos agrupar pues por tipo de obra de pintura, obra de acabado, obra de embaldosado, los diferentes capítulos de los trabajos, e incluso pues una superficie de acabado, una textura para directamente en el modelo poder ver pues el gresite, el acabado, vamos. Y lo que también es muy importante, el poder definir que cada uno de estos acabados tenga su propia altura. A lo mejor nosotros podemos definir que un material va hasta una cierta altura y a partir de aquella cierta altura tenemos para arriba pintura o lo que sea, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí estoy modificando, ¿vale? La altura de este embaldosado, en este caso el gresite, para que claramente yo pueda controlar el material de acabado. Obviamente hay muchas formas de entrar datos, en este caso pues sería el local calculado de forma automática, es decir, que las paredes son todas las mismas, pero si las paredes fueran diferentes, podríamos utilizar lo que se llama superficie independiente, superficie lateral, para dibujar en el lateral de cada una de las del local materiales diferentes. Bien, también es importante, como os decía, a nivel de datos, vamos a poner algunos datos más para poder documentar todo eso. Fijaros que hemos visto antes cómo podíamos extraer listados, pero también podemos extraer datos mediante leyendas. ¿Qué son leyendas dinámicas? Pues tal como indica su nombre, son leyendas, es decir, son como etiquetas que nosotros colocamos en el archivo y que son dinámicas, es decir, que van a cambiar a cualquier cambio que nosotros hagamos en el modelo. Por tanto, de una forma muy intuitiva podemos ver aquí cómo vamos a cambiar, por ejemplo, la superficie de aseo duplicando este pilar, por ejemplo. Por tanto, botón derecho sobre el pilar, digo copiar este pilar, digo desde este punto a este punto. A partir de aquí, fijaros cómo la superficie útil me va cambiando. No solo lo estoy viendo en planta, sino que además también lo estoy viendo en mi leyenda dinámica. Obviamente,
cualquier paso que haga hacia atrás o hacia adelante me va a permitir corroborar eso que estoy haciendo. Por tanto, datos dinámicos que nos van a agilizar mucho el estar concentrados en la parte de diseño, que para eso nos pagan, y que el programa sea lo suficientemente ágil para que me delinee, me documente toda la información que nosotros estamos trabajando en el modelo. Bien, vamos a colocar alguna leyenda más aquí. Ok, ya lo tenemos todo documentado en planta. Y nada. Otro de los atributos interesantes del plan, vamos a sacar otro listado. Ya que estamos trabajando en estos locales, voy a centrarme en esta habitación de aquí, la habitación 103, porque también es muy importante que estos listados que nos ofrecen, podemos incrustar además gráficos en todos estos listados, nos sirvan mucho también para controlar el no cometer errores en nuestro proyecto. Muchas veces dibujamos cosas, en este caso los materiales obviamente pues es absurdo dibujar la pintura, el alicatado, a lo mejor todo eso no se dibuja, pero sí que quieres tener datos. Estos datos te los muestra aquí. Te sirven para revisar cada una de los elementos que tú has ido incorporando. Aquí si trabajamos con una pantalla grande, imaginaos que estamos haciendo pues un proyecto grande que tiene pues 30 habitaciones en un churro en la misma planta, y a lo mejor vemos que en alguna nos hemos olvidado, por ejemplo, pues no sé, una superficie de acabado, lo que sea. Eso la única manera que podemos ver es mediante este tipo de información. Eso, por tanto, yo directamente del listado, si pincho en el gráfico, fijaros cómo al plano automáticamente me hace un zoom sobre esta zona para que yo pueda intervenir directamente en el aseo y cambiarle algún dato. Por tanto, también es una herramienta de control muy buena para poder ayudarnos a no cometer errores en nuestro proyecto. Visto. Por tanto, competente en la arquitectura. Estos pequeños detalles son los que nos diferencian de otras aplicaciones, ¿no? Pero también en ingeniería. Si nosotros desarrollamos también la ingeniería, no solo la arquitectura, de la misma forma también tenemos un gran número de elementos y componentes constructivos para ingeniería y construcción. Tenemos módulos específicos para el diseño de estructuras de hormigón y de estructuras metálicas, y también tenemos módulos específicos para el diseño de instalaciones del edificio. Todo ello, obviamente, ya requerirían de un seminario aparte para cada uno de ellos, que también los estamos haciendo, pero con la misma lógica. Por ejemplo, veamos, por ejemplo, pues qué significa ser competentes en ingeniería, ¿no? Pues lo que os decía, el que podamos extraer a partir de un modelo arquitectónico, como podía ser, por ejemplo, esta escalera, ¿vale? Hemos ocultado el resto de elementos, las capas, lo que sea, las hemos ocultado, y vamos a centrarnos en el diseño. Ahora soy el ingeniero que tengo que desarrollar toda la estructura, todo el armado y sacar las fichas de técnicas de producción de esta escalera. Una de las ventajas que tiene el plan es el poder trabajar en múltiples ventanas para visualizar el mismo archivo, y por tanto vamos a trabajar en diferentes ventanas. Fijaros que desde el menú, desde la función de vistas y detalles, nosotros podemos crear vistas y detalles de cualquier elemento. Por ejemplo, en primer lugar voy a crear una vista de esta escalera, por tanto toco la escalera, le digo que quiero visualizarla desde el centro del círculo, que significa que estoy visualizando desde arriba, desde la planta, una vista cenital de la escalera, y coloco esta vista asociativa acotada directamente aquí. Le pongo el texto de la leyenda, vamos a poner aquí, y situamos este texto. Escalera al nivel -2. Ok. A partir, digamos, de esta vista en planta, yo ahora voy a generar diferentes vistas de esta vista. Y esto es muy útil, sobre todo en ingeniería, para poder visualizar y crearme, por ejemplo, una planilla o una ficha de un elemento complejo, porque en este caso una escalera pues tiene diferentes facetas y vamos a analizar todas ellas, ¿no? Voy a hacer una sección ahora. ¿De quién? De esta escalera. Por tanto, toco la escalera, le digo desde dónde quiero visualizar la escalera y marco el plano de corte. Primero marco por dónde quiero cortar y con el segundo clic la profundidad de la sección. Esta sección la colocamos aquí, obviamente definimos que está acotada, con lo cual, fijaros que hasta incluso pues mucha información que estamos sacando sin tener que estar pendientes si lo acoto bien, me equivoco, lo hago bien, mal. Si he dibujado bien la escalera, las cotas serán correctas.
Lo mismo, vamos a hacer otra sección del tramo 2. Vamos a cortar por aquí. Ok, vamos a activar con cotas, todo bien. Y vamos a alinear esta vista con la escalera. Situamos la leyenda con este texto tamaño 5 milímetros, Arial, ok. Ahí lo tenemos. Vale, vamos a centrarnos ahora en uno de los tramos. Estamos generando diferentes vistas en un archivo. Fijaros. Y ahora vamos a trabajar, vamos a hacer un zoom sobre la sección 1 y vamos a trabajar ya directamente con herramientas y componentes de ingeniería. Por tanto, activamos el módulo de ingeniería y aquí podemos crear, por ejemplo, armaduras. Veamos cómo ahora se nos activa otra herramienta paramétrica gráfica muy sencilla, porque arriba tenemos el gráfico de claramente qué parámetros estoy editando y abajo los datos, los valores numéricos de estos parámetros. Por tanto, fijaros que yo voy a elegir simplemente una barra de doblado libre que me va a permitir a mí, fijaros que estoy dando un recubrimiento de hormigón de 30 milímetros, aquí en ingeniería estoy trabajando en milímetros para ser preciso, y simplemente fijaros que me apoyo en lo que nosotros llamamos el encofrado, un poco lo que sería la geometría de la escalera. Ahora, bueno, pues, en el modo de ingeniería se llama encofrado, perfecto. Pues nada, como hemos definido un recubrimiento de 30 milímetros, pues simplemente trazando y tomando como referencia en los puntos del encofrado, fijaros que automáticamente me permite a mí dibujar esta barra gráficamente en la sección y luego intervenir directamente en la ventana de los parámetros. En este caso, el final de la patilla, en vez de 736, que es lo que he dibujado, quiero que tenga pues 40, que son 400 milímetros. Y plaf, ya lo tengo. ¿Vale? Y ahora el programa me dice, sitúamela, emplázamela en esta barra, en la estructura, en el encofrado. Ahí yo puedo decidir en cuántas piezas, en cuántas barras, la separación entre ellas, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a decidir aquí, a poner el número de elementos. Vamos a poner 10. ¿Veis? ¿Desde qué punto? Pues desde este punto y ahora trabajo en otra vista, en la isométrica, que es donde me permite a mí. Y ahí tengo mis 10 barras colocadas. Esto es un detalle muy simple, pero para que veáis un poco cómo en Allplan podemos ir más allá de lo que es la propia arquitectura. Fijaros que en Allplan, cuando activamos el módulo de barras, tenemos un montón de tipos de barras, de estribos de empalme, de barras rectas, de barras de forma de doblado libre, totalmente paramétrico. Vamos a ver estribos. Y dentro de cuando activo estribos, tenemos un montón de estribos. Es decir, que realmente pocas cosas no podemos hacer con Allplan. Ahora estamos mostrando quizá más temas de edificación, pero para obra civil nos va a servir exactamente igual para poder armar cualquier tipo de encofrado. ¿Vale? Hemos visto el tema de barras. Vamos a abrir ahora lo que es, en las funciones de ingeniería, la pestaña de armadura de mallas. Muy similar, el trabajo es siempre el mismo. He aprendido una forma de trabajar exactamente igual. Ya sabemos que las mallas son como las barras, pero a nivel superficial. Definimos una estructura de barras en los dos ejes y de la misma forma, fijaros que estoy trabajando ahora en la sección, apoyándome con el recubrimiento, etcétera, etcétera, y ahora ya puedo disponer lo que es la situación de esta malla en la misma losa del tramo 1. Fijaros que rápidamente Allplan además me ayuda diferenciando, podemos diferenciar incluso los diámetros por colores, dar un aspecto cromático en función de los diámetros. Puedes definir que cada diámetro tenga un color para poder identificar claramente lo que es una malla, lo que es una barra e incluso lo que son elementos del mismo color, significa que serían del mismo diámetro. Es decir, una serie de herramientas que nos van a ir nos van a permitir trabajar de una forma muy cómoda en trabajos complejos de ingeniería. A nivel de instalaciones, vamos a ir un poco rápido, porque el módulo de instalaciones de Allplan, digamos que obviamente está incorporado dentro del Allplan, podéis ver, pero no es un módulo propiamente de Nemetschek. Es de un partner, como aquellos que hemos visto antes en las primeras diapositivas, que ha creado este módulo de instalaciones dentro de Allplan. Por tanto, bueno,
Este es un programa que está en inglés y el soporte lo da este desarrollador directamente, pero fijaros, en la misma estructura de archivos del plan, yo puedo activar pues, los archivos, por ejemplo, de arquitectura, pero también los de las instalaciones HVAC, por ejemplo. Activamos todas las instalaciones para ver, junto con la arquitectura, el que también dentro de lo que es el propio modelo de Allplan, nosotros podemos generar, obviamente, lo que es un modelo BIM con todo el tema de instalaciones. Es un programa muy sencillo de utilizar a través de dibujar lo que serían las líneas de instalación, luego colocamos todo lo que son los terminales, los difusores y una vez situados lo que es las líneas de instalación y los terminales y los difusores, colocamos un punto de potencia donde ahí metemos todos los parámetros de qué potencia necesitamos para esta instalación y el programa automáticamente, después de definir pues, con qué materiales queremos trabajar, te dibuja toda la instalación, ¿no? Por tanto, lo interesante de todo ello es que tenemos pues, todo dentro del mismo programa, aquí no tenemos que exportar ni importar y por tanto podemos jugar con la típica problemática que nos encontramos siempre en obra de las colisiones entre objetos, tubos entre paredes, conductos, tabiques, falsos techos, distancias, espacios, etc. Y además, como estamos dentro del plan, mediante la ventana de animación podemos controlar de una forma muy visual todo ello. Aparte de que tenemos como sabéis, en el plan 2013, una nueva función que nos permite detectar colisiones entre cualquier tipo de objeto 3D que tengamos y poderlo, que el programa nos lo detecte y podamos rápidamente actuar sobre estos errores, ¿no? Bien, hemos visto que era competente en arquitectura, hemos visto que era competente en ingeniería, pero también somos competentes en construcción. Digo construcción porque hay un módulo incluso de Allplan, que es el Allplan Precast, para crear directamente datos para producir directamente los elementos prefabricados de hormigón. Estos son algunos ejemplos de los elementos, diferentes módulos que tenemos en Allplan para hacer placa alveolar, prelosa aligerada, prelosa, muros de fachada, muros simples, muros dobles, I-parts, que sería cualquier elemento constructivo, cualquier elemento estructural, que nos van a permitir de una forma muy rápida poder generar pues, lo que serían las planillas de producción y poder extraer todos estos datos de estos elementos para comunicarnos con nuestros robots de fábrica. Un poco el proceso sería el siguiente. Veamos. En muchos casos, estas fábricas de prefabricados, en muchos casos no, ellos lo que reciben son datos de los arquitectos, de las oficinas técnicas de proyectos, que les pasan los planos. A partir de estos planos, con Allplan, nosotros disponemos de una librería de objetos, unos asistentes que nos van a permitir definir no solo la geometría, sino muchos datos, muchos datos. En el caso de utilizar los módulos del Allplan Precast, podemos definir, como os decía, pues el tipo de, en el caso de placa alveolar, pues el tipo de alveolos, qué forma va a tener, el tipo de celosía, el tipo de acero, el tipo de hormigón, el tipo de separaciones, el tipo de cualquier tipo de anclajes. Todo eso va definido en los elementos. Por tanto, desde nuestro asistente seleccionaríamos el tipo de elemento y dibujaríamos sobre él. Ya sean de elementos losas, ya sería elementos de muros, etcétera, etcétera. Por tanto, nosotros dibujaríamos con los asistentes, luego lo veremos muy fácilmente, lo que sería el muro, luego los huecos, luego las puertas, y lo interesante de todo ello es que la información ya está allí. Nosotros lo tenemos dibujado. Luego esta información la podemos representar de muchas formas. Aquí en este caso, como hemos trabajado yo con el módulo avanzado de Allplan Precast, que ya nos da todos estos datos de hormigón, de armaduras, de calidades, etcétera, etcétera, de componentes, veremos cómo. En un primer lugar podemos traer estos datos ya para todo lo que sería nuestro software RP, temas comerciales, temas de albaranes, temas de transporte, etcétera, etcétera, listados de material a cargar, a estocar, lo que sea. Por tanto, poder sacar datos de cálculo, como hemos visto antes, muy sencilla, de una forma muy sencilla, con los informes de datos, pues lo mismo para estos datos de
de aplicaciones puramente de gestión, ¿no? Pero como os decía, también yo puedo extraer datos, por ejemplo, de todo lo que sería las armaduras de refuerzo, ya sean barras, ya sean mallas, ya sean componentes, halfens, instalaciones que tengamos que meter dentro, todos esos componentes, ¿vale? Por tanto, podemos extraer datos, tamaños, pesos, kilos, cantidades, ¿eh? Tanto lo que serían mallas como podían ser las celosías, etcétera, etcétera. Todo lo que componga nuestros elementos y evidentemente cualquier componente de instalación que tengamos, o cualquier anclaje, conectores, todo lo que tengamos en nuestro modelo, ¿vale? Por tanto, que cada uno utilice el plan con los módulos que necesite, pero que no tenga que utilizar otro software, aprender otras plataformas, tener que exportar para poder realizar sus tareas de proyecto. Por tanto, competente y además tiene que ser colaborativo. Es decir, que varias personas trabajamos en el mismo proyecto y, por tanto, que no tengamos que hacer como ahora, que cuando uno acaba un plano lo pasa a otro para que éste lo haga su tarea, cuando éste ha acabado su tarea vaya al otro y ponga sus instalaciones, cuando este acaba lo pasa al otro y finalmente hacemos los usados y tal y cual. En el plan, como decía, desde la primera versión fue diseñado para trabajar con una estructura multiarchivo. Esto significa que varias personas pueden trabajar en el mismo proyecto, incluso en la misma planta, cada uno en su archivo, de una forma independiente, pero pudiendo visualizar lo que está haciendo el otro. Prácticamente en tiempo real. Este esquema es muy claro. Aquí tenemos 4 ordenadores trabajando en la misma planta. Podríamos tener al arquitecto haciendo la distribución. Podríamos tener al ingeniero colocando radiadores. Podríamos tener el delineante poniendo cotas. Podríamos tener al aparejador metiendo locales y sacando superficies de locales, acabados y listados de mediciones. 4 personas trabajando en la misma planta, cada uno en su archivo, por tanto no estorbándose, pero trabajando de forma paralela, ¿vale? Por tanto, eso nos va a permitir trabajar en equipo, ¿eh? Obviamente, cuando trabajamos en red y en equipo, pues hay un administrador que permite definir una serie de permisos, que los ingenieros trabajen en las carpetas de archivos para los ingenieros, los arquitectos para los ingenieros, los aparejadores para los aparejadores y los delineantes para los delineantes. Es decir, todo perfectamente controlado, ¿de acuerdo? Y lo que es más importante, esto nos va a permitir multiplicar por tantas personas como estemos trabajando a la vez, ¿no? Veamos un poco cómo sería este trabajo en multiarchivo. Otro ejemplo. Bueno, un edificio de varias plantas. Hemos activado solo las plantas 1, 2 y 3, o unas plantas tipo, y vamos a ver un poco la estructura esta de archivos que tiene el plan, que nos permite trabajar en múltiples archivos a la vez, ¿no? Fijaros que de una forma muy sencilla, yo activo lo que es el icono de archivos del proyecto. En el plan yo lo que es una base de datos, un proyecto. Yo abro un proyecto al plan y una vez abro el proyecto, defino lo que es la estructura de archivos. Un poco como el explorador de archivos de Windows que tenéis ahora en AutoCAD, con carpetas. Lo que pasa es que aquí las carpetas son como un poco esta estructura de plantas. Tenemos la planta baja, planta primera, planta 2, todo eso son como carpetas, y el 1010, 1011, 1012, 1013, todo eso son archivos. ¿De acuerdo? Perfecto. Fijaros que yo ahora tengo activos en colorines los archivos de la planta 1, planta 2 y planta 3. ¿Vale? Y fijaros que yo estoy trabajando, en este momento, tengo activado en rojo el archivo 1026, arquitectura P3. Estoy trabajando en la distribución de la planta 3. El resto de archivos que están en amarillo significa que son archivos que yo puedo ver y puedo modificar. Este sería el caso de que yo estoy trabajando solo. No tengo nadie, estoy solo en el estudio, por tanto yo necesito un programa para poder organizarme bien el proyecto en plantas, en niveles, organizarme el proyecto en diferentes carpetas y poder trabajar en todas ellas simultáneamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque tengo a lo mejor la planta de estructuras en un archivo, la planta de instalaciones en otra, la planta de distribución en otra, es decir, y eso me va a permitir a mí trabajar en equipo. Si estoy solo, pues oye, pues perfecto, pues puedo trabajar de una forma muy cómoda y muy organizada. Fijaos en este caso. Yo voy a hacer una modificación. Recordad que tengo yo todos los archivos y, por tanto, activos. Si los tengo activos significa que cualquier modificación que yo haga ahora se me va a modificar el resto de archivos. Por ejemplo, muy fácil.
De lo mismo, recordar cuando había importado aquel archivo PDF en 2D. Yo lo estaba editando con los comandos de edición que tenéis aquí a mano derecha. Muy parecidos a AutoCAD, por cierto. ¿Vale? Porque lo mismo que hacéis en 2D, lo mismo vamos a trabajar en 3D. Por tanto, modificar puntos. Y selecciono con ventana esta ventana. Él me marca en rojo todos los elementos susceptibles de ser cambiados. Perfecto. Tanto en 2D como en la ventana de animación. Por tanto, modificamos esta ventana. ¿Qué va a pasar? Como tengo todos los archivos activados, fijaros que automáticamente en un solo gesto, ¡paf!, en tiempo real, tengo el feedback. Por eso decía que el plan es muy agradecido. Estamos trabajando en planta y enseguida tengo el resultado. Y veo si me equivoco o no. ¿Vale? Por tanto, incluso estos cambios pueden afectar a varios elementos. Si yo marco todos estos elementos en ventana, porque quiero que a lo mejor este baño sea más grande y esta suite más pequeña, lo que sea, pues crack, como he tocado la ventana, también estoy modificando el ancho de esta ventana. ¿De acuerdo? Y en el plan tenemos la posibilidad de trabajar hasta en 80 plantas a la vez. 80 personas simultáneamente podían estar trabajando en un proyecto al plan. Cada uno en su archivo, cada uno consumiendo su memoria de los archivos en el que él está trabajando. Y esta es la gran ventaja de una plataforma multiarchivo como es Allplan. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando en red? Veamos. Sería este caso. Imaginaos que tengo una persona trabajando en la planta 2 y una persona trabajando en la planta 1. Automáticamente estos archivos se nos pondrían en color gris en nuestra pantalla y con un candado. Gris significa que está bloqueado, pero yo lo puedo ver. Y evidentemente el candado significa que estoy trabajando en red y por tanto yo no puedo activar su archivo, pero sí lo puedo ver. Por tanto, cualquier modificación que yo haga a estos dos archivos que están siendo trabajados por otros compañeros que están en el estudio, yo lo puedo ver, pero no lo voy a modificar. Por tanto, yo ahora seguiré trabajando en la planta 3, pero la planta 1 y la planta 2 están bloqueadas. Veamos qué pasa. Repetimos el proceso. Modificar. Ahora quiero que solo la planta 3, este baño sea más pequeño. Por tanto, desplazo este tabique aquí. Fijaros que ya estoy viendo en gris atenuado lo que está pasando por debajo. Para que lo veamos en fachada, voy a copiar esta ventana y fijaros que automáticamente solo se me destaca en rojo en la planta 3, que es la mía. Las otras están bloqueadas. Y voy a copiar esta ventana de aquí hasta aquí. Perfecto. Por tanto, yo sigo viendo lo que están haciendo los otros, pero yo voy viendo mis resultados. Y lo que está en proyección, ya sea X plantas por encima, X plantas por debajo, en gris atenuado, bloqueado. No lo podría borrar ni editar. Lo podré ver. Veamos qué verían mis compañeros. Vamos a hacer a la inversa. Por tanto, yo me pongo a trabajar, yo voy a ser ahora el arquitecto que está trabajando en la planta 2, a ver qué es lo que está viendo, el que está trabajando en la planta 2. Obviamente ve la planta 3, que es la que estaba trabajando el otro, en atenuado. Y por tanto él ahora puede, aunque esté atenuado y pasivo, él lo puede detectar, con lo cual podemos utilizar, como si fueran referencias, los dibujos de otros para trabajar en tiempo real sobre lo que están haciendo los demás. Por ejemplo, esta ventana la copio y voy a calcar directamente utilizando la proyección de las ventanas que están por encima. Y de esta forma, imaginaros, yo ahora lo estoy haciendo de una forma gráfica a nivel, digamos, puramente de arquitectura, pero imaginaros un ingeniero que está colocando sanitarios, mientras el arquitecto está haciendo la instalación, o el aparejador que está colocando los locales para sacar mediciones de cuadros, superficies, lo que sea. ¿De acuerdo? Varias personas simultáneamente abordando el mismo proyecto. Esto es colaboración, colaborativo y productivo. Hemos visto que ha integrado, hemos visto que teníamos herramientas de arquitectura, de ingeniería, obviamente de CAD, pero es que Allplan no es solo una herramienta de diseño, también digamos que Allplan cubre todo el proceso del proyecto, desde lo que sería el croquis inicial, luego lo veremos, hay aplicaciones de dibujo 2D, para los que tengáis tablets, PCs y queráis dibujar ahora directamente en pantalla, con Allplan lo podéis hacer. Por tanto, desde el croquis inicial al proyecto de ejecución, hemos visto cómo hacíamos una escalera, la armábamos y podíamos sacar detalles de todo, pasando por la construcción e incluso el mantenimiento. Tenemos una aplicación que se llama Allplan Alpha, es una aplicación web
Con lo cual, podemos, para los que trabajéis a nivel de Facility Management, los que trabajéis con clientes que tengan patrimonio y les queráis llevar todo el mantenimiento, o porque vosotros sois una empresa que tiene mucho patrimonio y gestionáis vuestros propios proyectos y tenéis que gestionar todas vuestras oficinas locales, etcétera, etcétera, podéis utilizar la misma plataforma que se llama Alpha Web. Significa que todo lo que estáis haciendo en Allplan lo podéis sincronizar con una plataforma web para que cualquier colaborador que tenga acceso a este sistema, cualquier cambio que se produzca en esta aplicación, porque esta es una aplicación web alfanumérica que nos va a permitir introducir datos y por tanto, pues en estos locales, si hay un contrato diferente o se ha expirado un contrato, nos va a avisar. A lo mejor tenemos que juntar estos dos locales porque el nuevo arrendatario quiere quitar tabiques. Cualquier modificación que se produzca en la aplicación de Facility Management, automáticamente yo puedo exportar eso para que yo pueda trabajar en Allplan y hacer la distribución bien hecha, etcétera, etcétera. Por tanto, sincronizar lo que es la aplicación de diseño puramente con la aplicación de gestión, de mantenimiento, de Facility Management, etcétera, etcétera. Por tanto, para los que queráis ir más allá, consultar nuestra página web, tenéis información de estas aplicaciones de Alpha Web, ¿no? Productivo ya lo hemos demostrado, pero vamos a ver incluso cómo es productivo desde el inicio. Os contamos al principio que es muy importante que el arranque con un sistema de estos sea ágil y rápido. No tengamos que estar 2 meses parametrizando objetos para poder dibujar el muro que nosotros creemos, ¿no? Que tengamos en nuestra librería. Veréis que en Allplan hemos creado lo que sean unos asistentes que van a ser nuestras paletas de herramientas gráficas con nuestras soluciones constructivas. Y como los asistentes no dejan de ser unos archivos que nosotros nos hemos creado, estos archivos pueden contener cualquier tipo de información, 2D, 3D, parámetros, etcétera. Y lo más importante, de representación. De tal manera que cualquier cosa que dibujemos esté dentro de los estándares de la oficina de proyectos. Que no nos aparezca en el mismo proyecto, como yo he visto muchas veces en clientes que se han interesado por Allplan, que me muestran los planos y a lo mejor lo ves una misma línea que representa lo mismo porque es una línea de agua caliente sanitaria que en un plano está dibujada con un tipo de grosor o con una capa o con un color diferente a otra. ¿Por qué? Porque son dos personas que han utilizado 2 AutoCADs, cada uno sabe utilizar AutoCAD, pero no hay una estandarización de lo que sería la representación. Eso con Allplan es imposible. Y aquí se nota que es un programa europeo y alemán, ¿no? O sea, estas cosas no se pueden permitir. Pensar que un proyecto en Alemania de una vivienda unifamiliar puede tener hasta 200 planos, hasta el mínimo detalle, ¿de acuerdo? Pues esto es Allplan. Otro ejemplo para ver eso. Bueno, pues eso es el ejemplo del Quick Start, es el ejemplo del proyecto que utilizamos en el curso online, que hago un paréntesis y aprovecho para invitar a todo el que quiera conocer Allplan, poner en práctica todo esto que estamos enseñando ahora, al próximo curso online que empieza el día 10 de diciembre. Es gratuito, universal, podéis descargaros la versión última de evaluación con una licencia temporal de 30 días para que podáis practicar con el programa y inscribiros a este curso y practicar. Bueno, pues este es el ejemplo del curso, ¿vale? Fijaros que hemos creado unos asistentes exclusivamente para el curso básico, muy sencillos. Estos asistentes no son más que unos archivos que nos hemos creado con unos elementos constructivos que tienen una información 3D y una información de representación. Aquí podemos ver cómo las puertas tendrán en 3D esta representación y en planta tendrán esta, ¿vale? Y de una forma muy sencilla veréis que el trabajo es, vamos, inmediato. Fijaros que basta con tomar como referencia este muro de ladrillo. Fijaros cómo por defecto, automáticamente, él ya se me pone a trabajar en la capa de arquitectura muros de fábrica. Con esta pluma, con este tipo de trazo y con este espesor. Por tanto, nos olvidamos de cómo hay que representar este muro. Directamente lo dibujamos. ¿Vale? Por tanto, nos olvidamos, queda toda la representación bloqueada y yo simplemente dibujo. Cambio de asistente, muro de hormigón, o doble clic botón derecho, o botón derecho, adoptar parámetros. Clico,
puedo utilizar la planta de abajo, lo que sea, ¿eh? Muy fácil. Podemos utilizar el propio muro que tenemos dibujado en planta, no hace falta ni siquiera ir al asistente. Si lo tenemos dibujado, lo mismo, botón derecho, adoptar parámetros del muro. ¿Desde qué punto? Pues desde aquí, aquí. Y fijaros desde aquí, pum, él encuentra en la vertical y dibujamos el muro de la suite. ¿Ok? Vamos a colocar algunas macros de carpinterías. Por tanto, me voy a vanos y voy a seleccionar una puerta. Puerta estándar, botón derecho, adoptar parámetros. No significa que sea una puerta de 80 y punto y ahí te mueres, no, no. Es una puerta completamente paramétrica, yo puedo estirarla o bien gráficamente o bien numéricamente. Fijaros lo fácil que es, colocáis una puerta, ¡pac! Y luego con un clic decidís si es a la derecha o a la izquierda. A la derecha o a la izquierda. Donde ponéis el ojo ponéis la flecha, ¿vale? Por tanto, muy fácil. Vamos a poner un par de carpinterías más. Aquí vamos a poner la puerta corredera de lo que sería el vestidor y aquí otra. Lo mismo con ventanas. Por ejemplo, una puerta balconera que vaya de arriba abajo, por tanto, coloco aquí. Fijaros que aquí una vez, lo que os decía, una vez colocada nosotros podemos cambiar el parámetro numéricamente o bien gráficamente. Voy a modificar puntos de aquí hasta aquí. Y un feedback rápido de lo que es la ventana 3D. Otros asistentes. Por ejemplo, lo que os decía, ahora otra persona pues podía estar colocando los locales con las superficies, etcétera, etcétera. Simplemente lo que es habitación, clico dentro, él detecta, selecciono la leyenda que quiero colocar y coloco la etiqueta. Por tanto, todo esto hace que sea pues, productivo, rápido y ponerlo en marcha. Pero también hace que sea muy productivo lo que os contaba antes, ¿no? El poder utilizar vistas asociativas. Y esto se utiliza mucho, como os decía, en fases de anteproyecto. De una forma muy rápida, lo mismo que hacíamos antes con la escalera, pero imaginaos ahora con un modelo entero 3D. Me voy a vistas, voy a crear una sección, por tanto, fijaros cómo rápidamente selecciono un modelo, le digo desde qué punto de vista lo quiero ver, cómo es una sección, marco un plano de corto y una profundidad. Porque estoy trabajando, pero no quiero ver en diferentes partes de mi edificio si modifico una cosa, ¿qué pasa? Obviamente las vistas las podéis definir como queráis, con sombras, sin sombras, con rellenos de colores, con materiales reales, con texturas, sin nada, etc. Vamos a definirlo, en este caso con texturas y considerando sombras, para que sea más bonito. Vamos a definir que sea acotado, por tanto, acotación automática. Ok. Y lo alineo con la planta para que quede perfectamente alineado. Y aquí tengo una sección con texturas y sombras. Lo mismo que antes, pero más atractivo. Imaginaos que estoy montando, pues no sé, los planos definitivos porque el cliente me ha pedido un anteproyecto rápido y quiero mostrarle diferentes vistas, alzados, secciones del proyecto. Lo fácil que es construir el modelo y lo rápido que es obtener cantidad de información. Yo ahora podría estar sacando secciones de cada uno de los pórticos, Incluso vistas completamente isométricas, cónicas, podría personalizarme. Si me la personalizo, voy a crear una vista. En este caso le digo que es una perspectiva libre. Marco la vista que tengo en pantalla, vuelvo a la planta. Si veo que no me cabe, basta con reducir el factor X y el factor Y. Por tanto, lo reducimos a la mitad e incluso cambiamos el tipo de representación, porque aquí lo mejor que queremos ver son simplemente sin texturas, en blanco y negro. Voilà. Ponemos la leyenda. Esta es la isometría posterior. Perfecto. Fijaros cómo hemos creado rápidamente, y ahí podemos ir creando
tantas vistas como quisiéramos y documentar un plano con toda precisión. Fijaros qué pasa si borro un elemento en cualquiera de las vistas. Por ejemplo, borro esta puerta en la sección. ¡Plac! Fijaros cómo ha desaparecido la puerta, tanto en la isometría. Para verlo más claro, vamos a modificar, por ejemplo, este forjado de aquí. Voy a trabajar en sección. Fijaros cómo automáticamente en cada una de las vistas también me está mostrando un rojo y dice, ojo que estás modificando este forjado de aquí. Por tanto aquí, con toda precisión, pam, por ejemplo, elevamos esto hasta aquí. Le digo OK, para arriba. Y vemos en el modelo 3D cómo se ha actualizado. Y como en la otra sección a lo mejor no había tocado algún elemento que no perteneciera a la sección, pues lo puedo hacer aquí también. Pero tengo esta herramienta de control que me permite no cometer errores. Por ejemplo, todas estas ménsulas van aquí arriba. Y automáticamente veo los cambios en esta isometría que ahí la tenía. Por tanto, esto es productividad. Y ahí tenemos, en el modelo, pues, lo he hecho al hormigón, le da una transparencia para que podáis ver un poco los diferentes elementos que componen la estructura. Por tanto, esto es productividad. Luego dicen también que estos programas solo sirven para hacer muros rectos y... Bueno, esto es una vieja leyenda urbana, a lo mejor por otros programas. Para nosotros, Allplan tiene un modelador que podéis generar cualquier tipo de superficie, cualquier tipo de encofrado que decimos nosotros, ¿no? Sobre todo en ingeniería, ¿no? Estos son algunos ejemplos de proyectos creados con Allplan. Aquí tenéis una losa de una escalera hecha con Allplan Ingeniería y armada con Allplan Ingeniería. Pero incluso de lo que os comentaba al principio, todo lo que nosotros no podamos generar con Allplan, porque a lo mejor hay programas de modelado 3D mucho más ágiles que permiten hacer facetas y lo que sea, ¿vale? Tipo Rhino, tipo SketchUp, tipo Cinema, perfecto. Tenemos las interfaces para poder importar todos estos formatos y poder convertir eso en proyectos constructivos, porque lo bueno es que todo eso luego hay que construirlo. Muy fácil diseñar en SketchUp y Rhino ya la tira, pero luego eso hay que construirlo. Veamos un ejemplo como en Allplan, una superficie compleja puede ser perfectamente convertido en un elemento construible. Vamos a partir de un ejemplo, por ejemplo, pues no sé, estamos trabajando en un plano de situación donde queremos trabajar en un proyecto de una plaza y hemos colocado un elemento, una Smart Part, que es un elemento inteligente que nosotros podemos editar muy fácilmente. Si estoy trabajando en planta, puedo editarlo mediante lo que se llaman unos snapshots, unos puntos calientes, de tal manera que yo puedo modificar, ¿veis?, gráficamente, si estoy trabajando en planta, en X y en Y. ¿De acuerdo? Siempre, si lo hago lo mismo, tocando con la tecla control, ¡pac!, se me abre un campo donde puedo definir la coordenada numérica. ¿Vale? He decidido que la cubierta de este elemento, de esta plaza, va a ser, en planta va a tener esta forma. Me voy a la isométrica, hago doble clic y ahí se me activan otros puntos. Como estoy ya en la isométrica, me permite trabajar en 3D. Y siempre, como os decía, con la tecla control, plac, activo lo que sería la coordenada, la entrada numérica, y ahí podía poner pues 30 metros. Paf. ¿Vale? Por tanto, tenemos una herramienta de modelado muy cómoda, muy orgánica. ¿Vale? Y hemos creado, pues mira, esta superficie laveada, esta especie de silla de montar así rara. Bien. Pero eso hay que construirlo. Vamos más allá. Ahora imaginaros que, para construirlo, lo primero que tenemos que hacer, ahora sí, es de alguna forma desvincular o explotar esta Smart Part. Esta es la forma definitiva, ¿ok? Y esto ya es un sólido 3D. Completamente estúpido, sin ningún tipo de parámetro, ninguna inteligencia ni nada, un sólido 3D. Muy bien. Bueno, pues lo interesante en Allplan es que yo ahora puedo elegir una herramienta constructiva, por compleja que sea, podría elegir una losa de hormigón o algo mucho más complejo como podría ser una fachada ligera. Lo bueno de las fachadas ligeras es que es ya un elemento superficial o volumétrico o lineal que me permite definir pues toda una serie de componentes. En este caso hemos definido una estructura de montantes, de travesaños, de paneles, de vidrios, es decir, lo que conforma una estructura de una fachada ligera, ¿no?
Bueno, pues tenemos un botón que me permite a mí adoptar un sólido 3D para convertirlo en fachada ligera. Selecciono el sólido y simplemente le digo aplicar. Y ahora me está convirtiendo esta cubierta, esta superficie, ¿veis? En ya una superficie construible. Esto ya tiene grosores, esto ya tiene espesores de los diferentes perfiles que nosotros hemos definido en la fachada. Si activamos el modelo 3D, la animación, podemos ver perfectamente cómo estos son perfiles. Ya es un elemento constructivo, por tanto yo puedo hacer ya secciones, vistas, plantas, acotar, etcétera, etcétera. Pero vamos más allá. Si eso lo queremos soportar mediante unas vigas, vamos a hacer un poco un disparate. Imaginaos que esto es una cubierta y queremos soportarla mediante unas vigas. Todo lo que podemos hacer es convertir esta cubierta en lo que se llama un plano constructivo. Un plano constructivo es un plano al cual nosotros podemos hacer referencia los objetos. Es decir, yo ahora puedo situar unos objetos constructivos, que son unas vigas y unos muros, pero la altura de los elementos constructivos en el plan pueden ser relativas a un plano constructivo. Tú puedes decir la altura de todos estos elementos que vayan a buscar al elemento que tengan al plano constructivo superior o inferior. Si fuera, por ejemplo, el caso de un muro que quiero apoyarlo en una rampa, o en este caso, superior. Es decir, búscame el plano superior, que en este caso es esta superficie laveada. En el momento en que yo desplazo estos elementos dentro del ámbito de esta cubierta, que además es un plano constructivo, porque se lo he dicho, fijaros qué pasa, que automáticamente la altura de los elementos me cambia y va a buscar la cara superior de cada uno de los elementos, se ajusta a este plano constructivo superior, que es esta cubierta. Si activamos la ventana de animación, aquí podríamos ver cómo elementos complejos como estas vigas, se adaptan perfectamente. Simplemente por un botón que tiene al plano, como un botón con el campo de altura de cada uno de los elementos constructivos del plan, que nos permite definir alturas absolutas, alturas relativas a otros objetos. Y esto es muy interesante. Hemos dicho que una de las novedades de la última versión, que íbamos innovando, ¿de acuerdo? Y una de las innovaciones que hemos implementado últimamente es la posibilidad de mejorar la comunicación de nuestro proyecto para nuestros clientes, o al tribunal, para quien sea. Hemos implementado un nuevo motor de render con iluminación global que nos permite realmente, pues eso, mostrar imágenes fotorrealísticas del proyecto. Y lo que más nos gusta es que todo está integrado. Es muy fácil en Allplan poder aplicar, mapear texturas en los diferentes sólidos, superficies, etcétera, y obtener una imagen de calidad real como la que estáis viendo. Decíamos al principio, también os comentaba que teníamos que Allplan era una plataforma que nos permitía desde los croquis iniciales hasta la producción en obra y control de ejecución, ¿no? Fijaros que desde el croquis inicial tenemos un sistema que se llama el Plan Sketch, no lo voy a enseñar aquí, los que tengáis mantenimiento, si hay algún cliente aquí, sabéis que en el portal Allplan Connect, ahí os podéis descargar, si tenéis una tablet, sabéis que ahora vienen muchas tablets con el Windows 8, son ordenadores portátiles, pero como Windows 8 tiene un sistema gráfico muy potente, ya muchos portátiles tienen pantalla táctil y por tanto podéis dibujar encima. Bueno, pues ahí podéis aprovechar la tecnología de Allplan con Allplan Sketch. Significa que desde Allplan podéis abrir una aplicación que os convierte vuestra planta en una imagen, poner una imagen, por ejemplo, de la planta de fondo y poder dibujar mediante lápices, colores, rotuladores, borrar con una goma, es decir, convertir vuestro ordenador en un antiguo de aquellos tableros de la vieja usanza, con lapiceros, rotuladores, etcétera. O bien importar una fotografía de entorno y poder vosotros hacer un croquis de cómo os quedaría unos primeros bocetos de vuestro proyecto sobre el fondo real, ¿no? Bien, pues lo que os decía. Vamos a abrir un documento PDF, es un libro PDF, de lo que sería una presentación de un proyecto hecha exclusivamente con Allplan. Fijaros que si me voy aquí a legal, él me está diciendo que el único programa utilizado para todo lo que son modelado, 3D, vistas, etcétera, etcétera, todo está hecho con Allplan. Lo único que hemos utilizado en la Acrobat Profesional es para paginar y maquetar este documento PDF, lo único. Lo único que se ha hecho con Acrobat es, por ejemplo, si me voy a la planta, lo que sería la planta de diseño, pues bueno,
Aquí, con Acrobat Profesional, hemos creado unos botones que me están mostrando u ocultando capas. Si no quiero muebles, clico en sin muebles y se van los muebles. Si digo mostrar todo, me muestra todo. Si digo sin texto, me quita todo. Si vamos a la pantalla de cotas, activo la pantalla de cotas. Que le digo sin cotas, se me van las cotas. Que no quiero muebles, que me voy a la pantalla de presentación. Es decir, de una forma muy cómoda puedo ir interactuando y enviándole a mi cliente pues un libro PDF de tal forma que tenga toda la información de mis planos, de mis archivos, perfectamente organizada. ¿Vale? Veamos lo que serían los alzados y las secciones. Esto no sería más que un plano de Allplan que hemos compuesto con diferentes archivos de vista, norte, sur, este, oeste, alguna sección. Pero lo interesante de Allplan es que, como habéis visto, podemos crear un modelo 3D, un PDF 3D, y con lo que sería el Acrobat Profesional, dentro del plano de alzado y secciones, podemos incrustar un modelo 3D seccionado. Y en este caso, aquí hemos colocado pues hemos hecho una sección para poder visualizar pues este modelo desde diferentes puntos de vista. De tal manera que muy fácilmente, pasando por encima de cada uno de nuestros botones, podemos visualizar las diferentes vistas. Como si estuviéramos estamos dando de hecho vida a nuestros planos, ¿no? Vistas exteriores. Este documento está hecho con la versión anterior de Allplan, que no incluía aún la iluminación global. Pero incluso así, los renders que sacábamos con versiones anteriores no estaban mal. Por tanto, insisto, que dentro del mismo paquete podamos crear todo este tipo de información. ¿De acuerdo? Bien, como os decía, estos son planos de clientes, es decir, tampoco queremos perder la calidad de los planos que nosotros hemos aprendido con 20 años de trabajo con AutoCAD. ¿De acuerdo? Pues con Allplan tenéis una plataforma. Esto está creado íntegramente en Allplan. Íntegramente, como os decía, lo que es toda la parte de hojas de cálculo colocadas perfectamente en lo que sería nuestro panel, los renders, las secciones, etcétera. Hemos demostrado ya antes que Allplan era fiable. Hemos podido ver cómo a través de una construcción precisa y lógica nosotros podíamos perfectamente seguir el proceso constructivo real con Allplan. Para todo el tema de conexión con programas de mediciones y presupuestos, Allplan es el único programa en Europa que tiene la certificación TUPES con una certificación ISO en lo que son crear listados e informes de mediciones. Esto es un ejemplo de un cliente de una constructora en Pamplona, el grupo ACR. Ellos trabajan con Allplan como plataforma, utilizan Presto para todo el tema de presupuestos, lo cual les permite crear presupuestos cerrados directamente. Y, bueno, pues para los que trabajáis con Presto, veamos un ejemplo, aunque sea de una versión antigua. Desde luego con Allplan trabajamos con Presto desde hace muchos años, pero la operativa es muy sencilla. Es decir, nosotros tenemos nuestro presupuesto. Esto sería Presto. Lo que hemos hecho únicamente es vaciar el capítulo de cerramiento, donde hay una única partida. Perfecto. Y lo que hacemos es directamente, desde Presto, exportar esta obra. La guardamos directamente en formato Allplan. Esto es un archivo de texto que nosotros guardamos en una carpeta para que todos los usuarios del despacho puedan acceder a esta base de datos. ¿Cómo? Vamos a verlo. Abrimos Allplan y me toca medir esto. Perfecto. Pues nada, tranquilamente. Doble clic sobre el muro. Primero que tenemos que hacer, cambiar de presupuesto, cambiar de base de datos. Por tanto, en el catálogo, selecciono el catálogo que acabo de crack. Ahí lo tengo. La obra que he importado de Presto. Ya está. Ahora, en el campo material, lo único que tengo que hacer es tocar y seleccionar capítulo y partida. Pack, pack.
Ya está. Obviamente, si me está diciendo que esta partida se mide en metros cuadrados, obviamente el tipo de cálculo será metro cuadrado. ¿Vale? Ahora yo podría hacer un filtro, todos los muros de 30 que tengan este hacer filtros de búsqueda por grosores, por espesores, por tipo de línea, por elemento constructivo, etcétera, etcétera, y aplicarles a todos el parámetro esta partida, este campo. Una vez hecho, vamos, para verlo muy claro, voy a sacar simplemente un listado, que es un listado que me permite conectarme con estos programas de mediciones y presupuestos, de este muro, el que tenemos aquí en el esquinero. Ok. Estas son las líneas de medición, lo guardo en un formato al plan BCM, Building Cost Management, esto da igual, simplemente es un formato de texto que me permite extraer líneas de medición del objeto tocado. Ok. Vamos a la aplicación. Importamos este archivo de mediciones. Comprobaríamos la denominación, la ubicación, en qué piso está, en qué planta, todo bien, el cálculo que ha hecho para cada una de el ancho, alto, profundidad, etcétera, etcétera, y traspasamos la medición al presupuesto. ¿Qué obtenemos? Pues el presupuesto. Él simplemente tiene un código, le hemos metido un código en nuestro elemento al plan, hemos exportado este código con las mediciones y lo único que ha hecho nuestro programa de presupuestos es coger todos estos códigos, meterlos en su partida y hacer la multiplicación de la línea de medición por el código y la descripción y el precio que tiene él en su base de datos. Por tanto, aquí podemos ver que este muro cuesta 1.407,11 euros. ¿Vale? Este sería un poco el proceso con intercambio de datos entre lo que sería el plan y otro cualquier programa de mediciones y presupuestos. A nivel de sostenibilidad, esto es muy importante, como os comentábamos al principio, el plan dispone de un pequeño motor que nos calcula el comportamiento energético de unos materiales muy sencillos que podemos colocar a nivel de anteproyecto para ver un poco la calificación energética que tenía nuestro edificio a nivel de geometría y a nivel de materiales y en una ubicación determinada, etcétera, etcétera, geográfica. Y luego todos estos datos los exportamos vía IFC al calculista. Él es quien tiene la base de datos del líder con los materiales y propiedades físicas que va a aplicar a todos nuestros materiales. Tenemos dos tipos en España de programas que hacen este tipo de simulaciones energéticas, como pueden ser Tecton 3D de Procedimientos 1, una gente de Málaga. Directamente ellos han hecho un plugin que desde el plan guardas en formato Tecton para directamente ahí poder aplicar toda esta base de datos de materiales de Leader y Kallener, en este caso si metes las instalaciones, y poder sacar y exportar el modelo directamente a Leader y a Kallener. Y obviamente también con CIP instalaciones. En el caso de esta constructora de Pamplona, pues ellos utilizan lo que es el modelo arquitectónico al plan, lo pasan al programa de CIP instalaciones, los programas de CIP instalaciones para evaluar toda la demanda energética del edificio y de ahí también directamente desde CIP pasar el modelo energético al líder. Veamos un poco un vídeo ejemplo que nos facilitaron la gente de CIPE, en el cual podemos ver cómo a partir de un modelo creado en el plan, eso ya lo hemos visto, exportamos vía IFC, que es el formato, como os comentaba, archivo, exportar vía IFC. Desde ya CIPE creamos una nueva obra, importamos un modelo BIM, es decir, va a reconocer elementos constructivos, seleccionamos el archivo IFC, tenemos un visualizador también que nos permite comprobar la geometría y a partir de ahí empezamos a definir qué tipos de forjados. ¿Cómo? Pues utilizando la base de datos que tienen ellos, que han introducido en su programa de CIPE. A partir de ahí podemos definir, porque al plan, en los programas de CIPE reconocen el modelo IFC y por tanto reconocen lo que es una losa, reconocen lo que es un muro, una partición y a partir de ahí podemos filtrar por grosores, por lo que sea, por plantas, e ir aplicando y definir pues qué tipo de muros vamos a utilizar. Obviamente aquí, de una forma muy rápida, nos muestran pues cómo podemos hacer todo el estudio de instalaciones, estudios térmicos, estudios de ruido,
estudios de incendios, de iluminación, salubridad, saneamiento. Es decir, bueno, pues no nos vamos a entretener mucho aquí porque esto haremos pronto. Ya os puedo anunciar que el próximo día 11 de diciembre haremos un webinar conjuntamente CIPE, Ingenieros y Nemetschek para mostrar eso que estáis viendo ahora, pero con un ejemplo real y trabajado desde Barcelona y desde Madrid por dos personas diferentes, y podréis comprobar esto que estamos pasando ahora rápidamente, cómo sería el proceso BIM realmente con un ingeniero que está trabajando, por ejemplo, con los programas de CIPE. Bien, a partir de aquí quedaríamos todas las instalaciones y todas aquellas instalaciones que en CIPE estemos calculando y dibujando en 3 dimensiones, podremos retomarlas y compararlas con nuestro modelo al plan después de hacer una exportación. Obviamente, utilizando el programa Arquímedes, podríamos sacar pues todo el tema de presupuestos, análisis de las unidades de obra que hemos definido, etcétera, etcétera, y poder sacar toda la documentación de presupuestos, pliego de condiciones, control de calidad, etcétera. Lo que os decía, exportamos vía IFC. Y aquí podemos exportar por tipo de elementos, hacemos la exportación IFC. Y hacemos el proceso a la inversa. Ahora importamos el modelo IFC en Allplan. ¿Vale? Y lo que enseñaremos en este webinar del próximo día 11 será eso. Cómo a partir de un modelo creado yo me comunico con la ingeniería, él utiliza mi modelo, mis locales, mi todo, para poner sus datos, a partir de ahí hacer sus cálculos, devolverme los cálculos y yo tenerlos en Allplan para poder comprobar que no se producen colisiones, que no hay defectos en obra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por tanto, todos los que queráis profundizar sobre eso, pues en nuestra página web os vais a eventos y ahí os podéis inscribir gratuitamente al webinar que haremos en el día 11 de diciembre. Y prácticamente hemos terminado. Os queríamos enseñar los 10 puntos, pero nosotros consideramos que hay un 10+1 punto clave, quizá el más importante de todos. ¿Quién hay detrás? ¿Os da el soporte vuestro software que tenéis? ¿El fabricante os da soporte a vosotros? Sea cual sea. ¿Hay soporte en España del software que tenéis? No lo sé. Pero de Nemetschek sí lo vais a tener. Nosotros tenemos una central con gente preparada con Allplan para dar soporte técnico. Mediante un contrato de mantenimiento se os garantizan que tenéis cualquier actualización y renovación del programa automáticamente incluida. Se os entrega. Tenéis soporte técnico durante el periodo contratado, podéis hacer llamadas ilimitadas, tenéis acceso a un portal que se llama Allplan Connect, donde todos los clientes de Allplan pueden acceder a contenidos de librería, de formación, de e-learning, tener contacto con otros estudios de arquitectura del mundo que utilizan Allplan, etcétera, etcétera, etcétera. Descargar tutoriales, descargar librerías de todo tipo, Smart Parts, lo que sea. ¿Vale? Por tanto, todo ello hemos considerado que era interesante también que lo tuvierais presente.